Hay un momento muy particular en la República Argentina. Hay como una falta de credibilidad en las instituciones, o las instituciones están en crisis. ¿Cómo está usted analizando esa situación tan particular que vive en este momento la República Argentina? Bueno, yo no sé si las instituciones están en crisis siempre están las personas, no las instituciones. Creo que hay defectos institucionales en nuestro país muy graves. Empezando quizá por la propia estructura del Estado. Creo que necesitamos una constitución nueva, pero bueno, cada vez que uno habla de eso los políticos se ponen muy nerviosos. Realmente uno de los aspectos en que esta falla se ve o se nota con mayor gravedad es en el aspecto judicial. No es el único, pero es el. Es decir, tenemos un poder judicial con graves defectos institucionales, nunca se hizo caso de esos defectos, nunca se los trató de corregir. Y los defectos institucionales, no se notan mientras las funciones son desempeñadas por personas que tienen un poco de prudencia. Pero un día llega el imprudente, porque cada defecto institucional ofrece un espacio de arbitrariedad o de abuso de poder. Y un día llega alguien que abusa del poder y usa ese espacio de arbitrio, lo convierte en arbitrariedad. Y ahí es cuando se dice la institución está en crisis. No, está mal programada, simple y sencillamente. Bueno, es esto lo que está pasando. Pero además te digo otra cosa. Hay algo en la política en este momento que me alarma un poco. Veo que aparecen personajes rarísimos, diciendo groserías, cosas, y veo un cierto grado de desconcierto en la población, en la ciudadanía. Cuidado, esto no es un azar. Y frente a algunas propuestas del PRO y de otra gente mal llamada de derecha, yo no sé si en la Argentina se puede hablar de derecha e izquierda, o en América Latina. Creo que mejor es hablar de soberanía y colonialismo. Creo que usted está haciendo referencia también a libertarios, ahora también se hacen llamar libertarios. Bueno, sí, si resucitase el pobre viejo Bayer se vuelve a morir, que lo llame libertario. Pero bueno, me refiero a eso, me refiero a una señora que insulta por televisión, y ese desconcierto. Cuidado, esa anomia en la ciudadanía, por regla general se prepara como para aquello que Noam Klein llama la política de shock, que se usa el desconcierto y en un momento dado eso permite que se tomen una serie de medidas irreversibles. No, después claro, la ciudadanía se aclara, pero en el momento de desconcierto se pueden tomar esas medidas. Y frente a algunas propuestas como derogar la legislación del trabajo, volver a privatizar las jubilaciones, etcétera. No, cuidado, que creo que esto puede ser preparatorio de una política de shock en el sentido de Noam Klein. Y en ese sentido hay algunas cuestiones que plantean estos sectores que tienen que ver también con el sistema judicial. Por ejemplo, está en debate la tenencia de armas, porque de nuevo pasó, relacionado con el sistema de seguridad. A veces hablan e introducen el sistema... No, bueno, pero eso acá no vamos a comprar ametralladoras en la esquina, ¿no? Claro. No, las armas es otro problema en la Argentina, y no es que nos van a vender ametralladoras en la esquina, sino el problema de armas acá es un problema de goteo, de ir teniendo, y armas que ni siquiera son automáticas. El mayor número de homicidios es con arma de fuego, y cuando uno tira en la sociedad armas que no necesita ser una ametralladora, un calibre 22, sí, no para alguien que se me viene encima, pero lo mata. Entonces, claro. Cuidado con esas armas de uso civil también. Claro, por supuesto. Cuando más armas tira una sociedad, más muerto va a haber. Exacto. No porque pase un loco con una ametralladora matando a 20,
pero porque se pelea el marido y la mujer, y si no hay un arma, en una de esas hay una violencia intrafamiliar que hay que sancionar y resolver, pero si hay un arma hay un muerto. Porque pareciera que introducen esos conceptos, por ejemplo, le pongo un ejemplo de Milei, un referente político que en los últimos años o en los últimos tiempos ha surgido como importante, al menos en las encuestas, ¿no? Porque después hay que ver lo que pasa en el proceso electoral. Guarda, con referente, si Milei existe, y si ese señor insultando gente existe, es porque los medios de comunicación le dieron un espacio. Y los medios de comunicación monopólicos de nuestro país sabemos a quién responden. Claro. De modo que son constructos mediáticos. Esto no es un azar, no es que salió porque tipos que dicen lo mismo de Milei debe haber habido miles. Sí. Siempre los hubo. Siempre los hubo. Siempre los hubo. Sin embargo, no tuvieron ese espacio mediático. Ajá. Una señora dispuesta a insultar a quien sea, y sí, la encontramos en todos los barrios. Claro. Sin embargo, no le dan una hora de televisión. Claro. Bueno, claro. Entonces, no, cuidado que eso es un constructo mediático. Porque eso son cosas que vienen manejadas. Por eso digo, creo que esto está programado como para generar un desconcierto, generar una anomia, un estado de estupefacción y de desorientación en la ciudadanía, que se aprovecha para hacer determinadas cosas que después se vuelven muy difíciles de revertir. Sí, y a veces relacionan este tipo de situaciones y de concepciones, por ejemplo, con el garantismo. Ellos dicen, ¿vio? El garantismo facilita todo este tipo de situaciones. Sí, bueno, y a veces hablan de usted cuando relacionan ese tipo de construcciones. Ese es un viejo discurso fascistoide, eso no preocupa. Eso es eterno y por otra parte, bueno, siempre va a haber quien explote eso porque, bueno, se dirige en un personaje y eso le da rating. Ese no es el problema. El problema es mucho más de fondo. Es decir, es desconcertar a la ciudadanía políticamente. Bueno, son todos iguales. ¿Qué pasa? Este me dice esto, el otro lo otro, no entiendo nada. Y ese no entiendo nada. Y bueno, eso es un momento en el que puede pasar cualquier cosa. Se puede tomar cualquier medida impunemente. Claro. Quien tiene el poder puede tomar cualquier medida impunemente. Ese es el asunto. Claro. Usted habló de reforma y en este sentido la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este proceso que usted está diciendo es un problema más complejo, más profundo de esta estrategia. ¿Cuáles serían los ejes a contemplar en una posible reforma de la Constitución? Bueno, en una reforma de la Constitución nuestro Poder Judicial habría que separar el control de constitucionalidad. A mí me gusta el sistema europeo continental, que es el que funciona bastante bien. El norteamericano puro nosotros no podemos tenerlo, porque Estados Unidos tiene un federalismo distinto del nuestro. Los códigos civil, penal, etcétera, en Estados Unidos son estaduales, son provinciales. Entonces, bueno, le basta con tener un control de constitucionalidad, que un código no establezca la esclavitud, la tortura, pero nada más. Nosotros tenemos código único, de fondo. Y tenemos 24 interpretaciones diferentes. Cada superior tribunal de provincia puede tener la interpretación que se le da la gana. No tenemos 24, pero podemos tenerlas. En consecuencia, nunca sabemos exactamente cuál es el alcance de la ley porque no tenemos una jurisprudencia nacional en ese sentido. No tenemos casación. De modo que necesitamos un sistema que nos unifique jurisprudencia, que es un Tribunal Supremo, una Corte Suprema de Casación, que se le llama, y después necesitamos un órgano de control constitucional. Yo creo que en una reforma constitucional tendríamos que ir a eso, a tener un tribunal de casación numeroso, con salas especializadas, y una corte constitucional, no muy grande, 15, 12, no necesita ser muy grande, que haga el control de constitucionalidad modelo europeo, digo modelo español, modelo Tribunal Constitucional de España, la Corte Constitucional Italiana, el Bundesverfassungsgericht de alemán, el análogo que tiene Austria, en fin, el modelo continental europeo que funciona bastante bien. En este marco sería necesaria una reforma de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto. En una reforma constitucional la Corte Suprema podría ampliarse todo lo que sea necesario y quedar como tribunal de casación, ¿sí? Bueno,
Ojo, estas dos cosas, esta cuestión de que nos falta casación nacional no la invento yo. Yo era chiquito en el año 49 cuando Sampaio proyectó la Constitución, y él puso en la Constitución del 49 la casación en cabeza de la Corte Suprema. Había algunos conceptos de constitucionalismo social del 49 de Sampaio que sería necesario retomar desde aquella época a esta época o readaptarlos a los tiempos modernos. Sí, habría que adaptarlos, pero yo realmente en eso de la Declaración de Derechos de la Constitución hoy, en el 49 era otra cosa, no había, el derecho internacional de los derechos humanos recién nacía, estaba en pañales. La declaración del 48 de diciembre, la Constitución del 49, por eso la Constitución del 49 no habla de derechos humanos. Hoy todos los derechos los tenemos declarados. Están en la Constitución porque los de los tratados internacionales de derechos humanos se han incorporado a la Constitución. De modo que tengamos cuidado con declarar derechos. El problema es la eficacia de los derechos. Y ahí hay que pensar en la parte estructural, en la parte de autoridad. ¿A quién se le reclaman? Porque si no me quedo con todos los derechos declarados, gritando con la Constitución en la calle, ¿no? El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia actual, Carlos Rosenkrantz, trajo como a debate el tema de los derechos y las necesidades. ¿Cuál es su opinión, Raúl, sobre esa declaración? Depende. Si para Rosenkrantz la necesidad es tener un auto de alta gama, y eso no se le puede dar a todo el mundo. Es evidente cómo define necesidades, ese es el asunto, ¿no? Y entonces juega con el sentido común. Claro, en una sociedad hay un tipo que tiene un auto de alta gama y otro que tiene una bicicleta. Bueno, está bien, sí, eso el sentido común lo muestra, sí, pero eso no significa que el que tenga la bicicleta se tenga que morir de hambre, dormir en la calle, etc. Entonces todo depende de cómo define cada uno la necesidad. Bueno, ahí volvemos al principio. La necesidad elemental para una vida digna, para tener un trabajo, para poder comer, para poder instruirse, para tener una vivienda más o menos decente, mínima. Bueno, eso, si uno define así la necesidad, lo que dice Rosenkrantz es una aberración. Pero si uno define la necesidad como el auto de alta gama, sí, claro, Rosenkrantz tiene razón, y él creo que la define así. Ahí volvemos al principio de la charla. Las instituciones están hechas por hombres. Claro. Y mujeres. Y mujeres. Pero mayoritariamente hasta ahora por hombres. Sí. Mayoritariamente por hombres, exactamente. Tiene esa relación tan precisa que dio usted, Raúl, al principio. Es muy concreta. Y me acuerdo que Rosenkrantz en particular pertenece a todo ese sector social y representa determinados intereses. Fue representante legal del grupo mediático más importante de Clarín. Fue fundador de una organización ONG ADC, la debe conocer usted, que financiada por organismos extranjeros. Al menos esa es la información que tenemos nosotros, investigando la causa de los cuadernos, conocida como de los cuadernos de Centeno. Bueno, debo reconocerle a Rosenkrantz coherencia, lo cual no encuentro en el resto de la Corte. Nosotros hemos tenido cortes de toda categoría, ¿no? Pero por más que uno se coloque en la vereda de enfrente, no puedo negar que la corte oligárquica que destituyó Perón por juicio político en el 47 tenía una ideología, la de la oligarquía, la década infame, es una ideología, que uno se ponga en la vereda de enfrente, bueno, está bien, pero la mayoría automática de Menem tenía una ideología, que era la privatización, todo eso. Rosenkrantz tiene una ideología. Los otros tres ministros no. Y si nos preguntamos qué ideología tiene esta corte, no lo sé. Es un fenómeno muy particular, ¿eh? Es la primera vez que no hay coherencia ideológica. Bueno, nosotros
tenían una coherencia ideológica que uno no compartía, la criticaba, todo lo que se quiera. Pero esto no se sabe, salvo Rosenkrantz, que sí tiene una coherencia ideológica, es cierto eso, ¿bien? Que le lleva a decir estas cosas, claro, realmente, concepción elitista, sí, para él la necesidad debe ser el auto de alta gama, por eso no puede haber un auto de alta gama por habitante, ¿sí? No, todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Si él define la necesidad, sí, conforme a su visión, y bueno, sí, pero el resto no. Esta coherencia ideológica del vicepresidente de la Corte Suprema, ¿la podemos relacionar justamente con esas matrices ideológicas, históricas? No, diría que no. No del todo. No. No, me parece que no. Creo que sería un error pensar que somos víctimas de una oligarquía como fue la oligarquía vacuna nuestra. Aquellos eran los dueños del país, se lo habían escriturado, ¿no? Y como dueño del país, como una estancia, lo cuidaban para sus intereses, no para otra cosa, claro. Pero esto no lo tienen escriturado. Yo creo que el neoliberalismo actual es una ideología que encubre una especie de delincuencia organizada, que es la versión del capitalismo financiero, en definitiva. Es eso. Pero no lo veo. No, creo que identificarlo con aquello, cuidado, aquello tenía una inteligencia ilustrada también. Esto, cuando uno ve la televisión y la inteligencia de hoy, ese nivel ha decaído totalmente. Sí. Con esto no estoy ponderando aquello, estoy señalando la diferencia, ¿no? Los cambios que hubieron a lo largo de los sí. tiempos. Hay investigaciones Creo sociológicas. que sí se puede decir que sí. sea un elitismo, sí. No, pero es un elitismo que se ha degradado sí. y que responde mucho más a intereses financieros coyunturales más cercanos a una criminalidad organizada que a una oligarquía. Y que han perdido espacio esa oligarquía, entre comillas, nacional, se le podría llamar, o auténtica, autóctona. Nunca fue muy autóctona, sí, fue autóctona, pero bueno, claro. Ojo, sí, era cipaya, como diría claro. Jauretche, ¿no? Claro. Bueno, yo siempre le critico a Jauretche porque los cipayos un día se le rebelaron a los ingleses y le armaron un lío bárbaro, ¿no? Mucho ni siquiera. Pero bueno. Esta como injerencia característica que usted, Raúl, nos estaba comentando, una cuestión más relacionada con los intereses financieros, extranjeros, internacionales, ¿tiene injerencia justamente en el sistema judicial? ¿Es permeable el sistema judicial? Y ya le podría preguntar no solo a argentinos, sino también latinoamericanos, a esos tipos de intereses. Bueno, el fenómeno argentino es particular. Cuidado, en América Latina se ha reiterado el fenómeno del lawfare, pero con distintas características, ¿no? El lawfare en Bolivia, cuando en la dictadura de Áñez se llevó a cabo contra Evo, bueno, no fue que se prestaron tanto los jueces, sino que los amenazaban grupos armados civiles, quemaban casas, hacían toda esa barbaridad. En Ecuador se hizo el lawfare contra Correa, pero bueno, se cambió el Poder Judicial, echaron a los jueces que tenían y pusieron otros, pusieron a los amigos de ellos. Es otra circunstancia. En Brasil, bueno, fue un juez, el Supremo se hizo el tonto, etc. Sergio Moro, hasta que en determinado momento el Supremo dio vuelta a la cosa de una manera, habrá que ver cómo se produjo eso. Entre nosotros es un grupo chico de jueces, en la Argentina hay miles de jueces. Es un grupo que se puede contar con los dedos de las dos manos, entre jueces, fiscales, un fiscal procesado, en fin, todas esas cosas. Usted habla de Stornelli. Sí, son prácticamente
Si uno ve el lawfare contra Cristina, por ejemplo, son casi 4 jueces. Claudio Bonadío. Claudio Bonadío en primera instancia, el otro de primera instancia y los 2 de casación, que casi concentran todo en 4. Hay alguna más, pero bueno, en definitiva, la cosa son esos 4. Es una minoría colocada en posiciones muy estratégicas dentro de la estructura, sobre todo de la justicia penal federal de la Ciudad de Buenos Aires, como Comodoro Pi. Es eso. El resto de los jueces del país no tiene nada que ver con eso. Por eso que uno mira la justicia argentina y se la mira desde abajo, dice, bueno, no funciona tan mal, tendría que ser peor. Y si la mira de arriba, un desastre, ¿no? Mirándole de abajo a veces hay cosas que sorprenden incluso. El veredicto de la jueza federal del Chaco con el caso de Nampalpí, bueno, que uno piensa y dice, no, hay jueces en el país. Sí, hay jueces en el país, sí. Que es para elogiar. Claro. Es para elogiar. Hay destello de luz, así, claro. Claro. No, lo que nosotros tenemos es un defecto de estructura institucional en la cúpula, ese es el asunto. Pareciera ser que esos poquitos jueces que tal vez tienen esas relaciones con el capital financiero, con intereses extranjeros, tienen mucho poder de fuego en los medios de comunicación. Yo ni sé si eso responde a... Porque no creo que ellos tengan un vínculo directo con esos... No, qué sé yo. No existiría ese vínculo. Me parece que es una patología institucional en la base de la cual hay una suerte de burócratas medio inconscientes. Con esto no lo estoy disculpando, ¿no? No, ni mucho menos, pero no sé. ¿Y cómo puede ser, Raúl, que aparezcan, por ejemplo, en el caso de los cuadernos, que ahora estamos hablando de nuevo, parece que los cuadernos de Oscar Centeno acá en Argentina, aparezca, eso fue en el 2018, sí. La primera denuncia. Al año siguiente aparece una causa calcada, copiada, misma forma de actuar del juez, misma forma de actuar de la fiscal. Allá es la fiscal. Sí, la de Rafael, sí, hace poquito fue premiada por el Departamento de Estado como la mejor fiscal que investiga la corrupción en Latinoamérica. Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que ocurran esas cosas? A mí como periodista me parecen raras que se den hechos concretos y que afecten... No nos tiene que llamar la atención. La idea del lawfare es una idea que, parte medio de los chinos, pero que la agarran y la teorizan en Estados Unidos hace años. De modo que no me llama la atención eso. En Estados Unidos estos sectores, que guarda, cuando uno habla de Estados Unidos está hablando de algo muy complicado, donde hay de todo. Pero estos sectores de poder suelen llevarse los jueces y los entrenan, les enseñan cositas, en fin, todo eso. Hay jueces que se consideran, hasta a veces generaron un distintivo para ver lo que iban allá a hacer estas cosas. Esto no significa, no es la inteligencia de Estados Unidos, en lo académico Estados Unidos tiene de todo. Pero esto no es académico, es que está dirigido a determinados sectores del Poder Judicial que yo no sé cuál es el fenómeno a veces, me da la impresión de que la burocracia judicial va generando una suerte de neurosis y en definitiva, pese a todos los símbolos, hay gente que tiene en el inconsciente se da cuenta que no tiene poder y entonces siente que aproximándose al del poder cobra poder, ¿no? Y entonces termina haciendo este tipo de cosas. No lo atribuyo a que hay una ideología detrás de esto, hay una patología institucional. Esta patología institucional, y hablo de un periodo concreto, 2015-2019 en nuestro país, ¿llevó a inventar realmente causas que nunca existieron en los hechos concretos? Obvio, por supuesto. Por supuesto que inventó causas, sin lugar a dudas. Y la técnica del lawfare es esta, es inventar causas.
Esto tuvo... Hay dos camaristas de casación que se entrevistaron 15 veces, 20 veces con el presidente de la República, en fechas incluso significativas y las explicaciones que dieron. Uno, una vieja amistad. Bueno, si hay una vieja amistad yo me tengo que excusar. Y otro, que iba a jugar al padre. Realmente, y no solo eso, sino que conforme a las decisiones que tomaban, el presidente de la República públicamente lo felicitaba y llegó a criticar a la camarista que votó en disidencia, públicamente. Entonces, claro que se inventaron causas. El lawfare es eso. Es dos cosas, cuidado, no es solo persecución política. Es persecución política para uno y encubrimiento para otro. El blindaje judicial para uno y la persecución para otro. Sí, porque estoy pensando a quién beneficia y a quién afecta esa acción, ¿no? Obvio. Cuidado, que eso de la selectividad en ese ejercicio de poder punitivo, en esa habilitación de poder punitivo, es a dos puntas. Se selecciona a quien persigo y protejo al perseguidor. Ahora, estas cuestiones que son profundas en la acción concreta, son muy profundas. ¿Alcanzaría con una reforma de la Corte Suprema para poder empezar al menos a cambiar todo este grupo que usted dice pequeño? Bueno, momentáneamente en lo que se puede hacer es en el margen del espacio que da la Constitución vigente. Yo hablo de que necesitamos una Constitución nueva, pero eso políticamente no es viable de inmediato. En el marco de la Constitución vigente, sí, una Corte federal, una Corte con paridad de género, creo que es importante. Y de ahí se baja línea, sin lugar a dudas. Creo que hay otras cosas que habría que hacer. Habría que reformar la estructura del Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Habría que terminar con eso de que el Consejo de la Magistratura altera, como se le da la gana, a través de una supuesta entrevista, el orden de mérito que emerge del jurado. No se puede evitar la terna. Yo desde la Constituyente del 94, y lo dije en la Constituyente del 94, lo de la terna me parece una aberración. El Ejecutivo siempre va a elegir en la terna con criterio político, sin lugar a dudas. Cualquier Ejecutivo. Entonces, pero bueno, eso está en la Constitución. Pero por lo menos tener un Consejo de la Magistratura que no se haya prestado a las cosas que se prestó este Consejo. Bueno, también tener un presidente de la Corte Suprema que no secuestre un senador, ¿no? En fin, esas cosas. ¿Y cómo ve usted, Raúl, que el presidente de la Corte Suprema preside el Consejo también? Bueno, esta Corte lo que ha hecho es dar un manotazo para apoderarse del Consejo. Claro. Bueno, sencillamente. Y para eso, por segunda vez, en la Argentina se hizo algo aberrante, que es que la Corte Suprema legisle restableciendo la vigencia de una ley que el Congreso había derogado. Pero bueno, no es Siempre hubo un debate ahí en la formación del Consejo, que es ¿quién tiene el poder dentro del Consejo? ¿El sistema político o el sistema judicial? Ese debate aclaro lo siguiente. La institución del Consejo de la Magistratura es una institución muy interesante en el derecho comparado, cuyo objetivo es que no gobierne más la Corte Suprema al Poder Judicial, sino que el gobierno del Poder Judicial lo tenga un consejo donde se horizontalice la cosa.
Esto es en el derecho comparado. Nuestro Consejo, que sale de la reforma constitucional del 94, está mal parido, es un desastre, no es esto. De modo que lo que yo tengo miedo es que se desprestigie la institución Consejo como institución del derecho comparado a través de un mamarracho que se ha hecho en la Constitución del 94, que se hizo un órgano que no se dice cómo se integra. Bueno, menos mal que no hicieron lo mismo con el Senado, con la Cámara de Diputados, se integra equilibradamente. Bueno, ¿a quién se le ocurre poner eso en una Constitución? Solo en el 94 se puede ocurrir eso. Y bueno, el inconveniente es este, es un mamarracho. En el derecho comparado, el Consejo de la Magistratura es un órgano de gobierno del Poder Judicial que evita la corporativización, la verticalización. Acá no, acá el Consejo administra y gobierna la Corte. Bueno, ya empezamos mal de esa definición. Y después seguimos con todos los inconvenientes que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Por último, Raúl, agradeciéndole que nos reciba en su casa. Hay sistemas políticos partidarios que parece avanzar sobre derechos y garantías constitucionales, parece avanzar sobre el sistema judicial. En esto de armar causas, por ejemplo, puede haber cosas mucho más graves si esa ya es muy grave de por sí. No, bueno, hay un fenómeno que independientemente del lawfare, ¿no? Hay problemas que el mundo político no logra resolver, o no sabe cómo resolver, o no puede resolver. ¿Por ejemplo? Bueno, muchas cosas. Entonces, ¿qué hace? Se lo tira al Poder Judicial, donde no lo va a resolver nunca. Eso se llama judicialización de la política. Que es, hago una denuncia y me paro en la puerta de tribunales, etcétera, etcétera. La justicia se va a encargar. Un Poder Judicial nunca puede resolver cosas masivas. Eso lo tiene que resolver la política. Entonces, ese fenómeno que se llama... Bueno, los italianos lo llaman justicialismo, no tiene nada que ver con nosotros. Es la judicialización de la política. En lugar de resolver en el seno de la política los problemas que son propios de la política, se los tira al Poder Judicial. Y eso, el Poder Judicial, si tiene esa capacidad fagocitaria de decir esto me da poder, se hace cargo y después el desprestigio cae sobre el judicial porque no lo puede resolver. Cada fenómeno, si uno lo saca de la naturaleza del fenómeno, no tiene salida. Muchas gracias, Raúl. Al contrario.